Grave, profe, grave. ¿Y Hasta ahorita profe, pues está ahorita terminando esas fichas bibliográficas y la verdad que en la mitad de la explicación del encuentro sincrónico yo me pegué un susto. Es que esa semana estuve enferma y la niña también. Y no tuve cabeza para nada. Y el encuentro sincrónico me lo vi, sino como hasta la mitad, hasta cuando usted dijo que las fichas eran para entregar el 10. Escuché algo de una introducción, pero yo no sé si eso era para el mismo 10 o para cuándo. Ay, no, yo he estado más estresada con eso. Pues sí, fichas bibliográficas eran para el viernes, conjuntamente con la introducción del ensayo. Y entonces, ay, profe, ¿todavía sigues no, con pues nada, supremamente avergonzada, señor. ¿Todavía sigues con las fichas? Sí, profe, todavía, ya, pues, tengo adelantadas 4, me hacen falta 2 completicas, y ahí voy, igual usted me dio plaza hasta mañana, profe. Ah, bueno, listo. Sino que como yo estoy trabajando, entonces por más que sea son 8 o 10 horas de trabajo y llegue uno a la casa a hacer comida y a pegarse, a leer, ay no, eso es una cosa loca. Bueno, te voy a compartir pantalla, ¿listo? Bueno, profe, estamos los dos solitos. Sí, no se ha conectado nadie más. Ay, papayita, no, yo no pude estar en el encuentro pasado, yo dije, no, yo en este no fallo. Es mejor. No, profe, créame que más que falta de voluntad fueron cuestiones de verdad muy ajenas a mi voluntad. Bueno, ¿estás viendo un work? Sí, profe. Bueno. Listo, entonces, señorita, vamos manos a la obra. Listo. Bueno, señor. Básicamente, el ensayo, mejor dicho, este encuentro sincrónico era para explicarles de alguna manera cómo iba el tema de la introducción, cómo iba el tema del cuerpo y cómo iba el tema de las conclusiones. Y el ejemplo que les voy a colocar acá, básicamente es en función de un artículo reflexivo que estoy construyendo, ¿cierto? Entonces me voy a ir al comienzo. Esto es un artículo reflexivo que de cierta manera tiene cierto parecido con el ensayo. Bueno, por acá Zuleima está tratando de entrar. Dame un segundito, porfa. Bueno, profe. Espérate. A ver, yo cómo hago aquí para compartir invitación, copiar vínculo. Y me vengo por acá por Skype. Dame un segundo, Adri. Hombre, yo profe, creo que sí, todo el tiempo que necesite. Dame un segundo, zguzman arroba outlook. Entonces tenemos zguzman arroba outlook. Outlook.exe. No, tiene que ser correo institucional.
Zuleima. Debe ser correo. Preparado para tus vacaciones. Para disfrutar el sol. Sentir el mar. Para compartir. Moverte a tu ritmo. Bueno, entonces demos. Mientras solucionamos con Zuleima. Bueno, Profe, entonces, se escucha bastante lo de las vacaciones. ¿qué? Que se escucha bastante lo de las vacaciones. ¿Cómo así? No sé, hay una propaganda por allá de vacaciones y se escucha bastante. Ah, ya. Ah, bueno, entonces venga aquí, silenciemos. Tengo el televisor prendido. Bueno, yo estoy construyendo básicamente un artículo reflexivo, no un ensayo, sino un artículo reflexivo en temas de productividad y competitividad. Pero básicamente la introducción en cualquier documento, llámese ensayo, trabajo de grado, artículo reflexivo, artículo de investigación, monografía, lo que sea, básicamente debe componer los elementos de un tema en específico, de dónde va a salir la información, para qué va a servir, qué nos vamos a encontrar en el documento. Entonces, fíjate que acá voy a aumentar un poco la visual, ¿cierto? Voy a aumentar acá la visual, o para que Sí, profe. podamos entender y leer. Listo, entonces dice, por ejemplo, los conceptos de productividad y competitividad al parecer siempre han tenido una relación muy fuerte desde el punto de vista empresarial. Estos han sido elementos claves de desarrollo económico de las empresas desde un ámbito muy globalizado, queriendo decir que un contexto basado en pequeñas empresas o pymes se podría encontrar una situación que puede ser incierta o poco explorada. Entonces, fíjate que tú haces un pequeño preámbulo en función de unos conceptos, ¿cierto? Entonces, ahí es importante dar inicio a un tema introductorio en función de unos conceptos. Segundo párrafo. Es claro que la economía de muchos países tiene una dependencia de la productividad y la competitividad de las pymes. Esto se debe a un alto porcentaje de inventario de este tipo de empresas en una economía indiferente del sector al que pertenezca una empresa. Es posible que dentro de los aspectos claves que se deban de tener en cuenta cuando se quiere revisar qué favorece o entorpece la productividad y la competitividad de las pymes, se puede encontrar diversidad de opiniones o por el contrario, haya una ruta que sirva como guía para tomarla como referencia para evaluar y reflexionar sobre posibles medidas de mejoramiento en la gestión empresarial de este tipo de empresas. Ya se habló de los conceptos. Aquí obviamente se habla específicamente de cómo la productividad y la competitividad puede tener impacto en la gestión empresarial. Entonces mira que aquí el concepto tiene una relación específicamente con ese impacto. Entonces en ese sentido, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿cierto? En tu introducción, coges tu tema, abordas un tema central y los conectas ambos. Ahora fíjate, dice acá, desde la revisión literaria expuesta en este artículo, se buscará precisamente aquellos aspectos claves en los que estén centrados la productividad y la competitividad para el mundo empresarial. Y si estos aplican en alguna medida a un tamaño de empresa. Además, si hay estrategias que puedan apoyar acciones en donde el objetivo sea el crecimiento empresarial de acuerdo a las dinámicas globales de los mercados. Entonces, mira que estoy hablando desde la revisión literaria. En el caso mío, yo hice una revisión aproximadamente de 46 documentos en una base de datos y hice una revisión literaria de 20 y punta documentos en otra base de datos. Entonces, por eso estoy hablando desde la revisión literaria. Ahora miramos un poco más sobre ese tema. Entonces, fíjate que estoy apoyándome precisamente en la revisión literaria. Luego viene, dentro de una estructura,
se encontrará como productividad, cómo la productividad se puede medir en función de la eficiencia y cómo algunos autores perciben esta medición a través de un índice de productividad. Pero ¿cómo puede dar cuenta del nivel de competitividad empresarial a través de una serie de factores que están definidos de manera estandarizada por el Foro Económico Mundial a través de un índice de competitividad global y sus 12 pilares? Entonces, fíjate que ya estoy hablando específicamente desde un punto de vista mío, que yo conozco realmente cómo medir la productividad, pero estoy diciendo cómo está soportado eso a través de una entidad ya experta en esos temas. Entonces, voy abordando precisamente la introducción a medida que voy avanzando. Entonces dices, en este sentido se tienen 3 momentos. Entonces, ojo, mira que aquí empiezo a decir qué se va a encontrar en el documento. En el primero se encontrará un análisis del inventario del marco contextual de aquellos autores que han escrito sobre productividad y competitividad de las pymes, con búsquedas en bases de datos como Scopus y Intelligo. Para el segundo momento, se abordará un análisis en el que se evidencie la posición de algunos autores y sus recomendaciones sobre cómo manejar estas dos variables para sacarles provecho. Y finalmente, el abordaje de una serie de conclusiones como reflexiones producto de la revisión literal. Entonces, ¿me estás entendiendo, Adriana, o no? Sí, profe. De hecho, estoy tomando acá apuntes. Bueno, lo que entiendo es que en el primer párrafo debo hacer un preámbulo en función de estos conceptos del tema. En el segundo párrafo debo especificar los impactos que generan esos conceptos. Ajá. En el tercer párrafo debo decir desde dónde o en qué me estoy apoyando en base a la investigación que hice. Exacto. Muy Y bien. en el cuarto párrafo debo decir qué se va a encontrar en el documento. Exactamente. Por último, aquí dice, el tener un mayor conocimiento de cómo la productividad y la competitividad se correlacionan en el mundo empresarial, especialmente en las pequeñas empresas, puede determinar una mejor comprensión de cuál puede ser el accionar para un proceso de mejoramiento continuo y toma de decisiones, pero que también puede servir para entender si las pequeñas empresas se deben medir y evaluar de manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que debes determinar haciendo una redacción manifestando para qué va a servir, cuál es su importancia en el momento de que se lea toda la estructura. ¿Entendió, Adriana, en ese tema de la introducción o no? Sí, señor. Bueno, en el caso de ustedes, no van a argumentar específicamente una metodología, porque recuerda que esto es un artículo reflexivo que yo estoy escribiendo. Lo que sigue para ustedes es el cuerpo del ensayo. Entonces, enseguida te muestro. Aquí la metodología fue la búsqueda en bases de datos con una ecuación de búsqueda en una base de datos que se llama Scopus. Estoy diciendo que vamos a encontrar documentos registrados en bases de datos de Scopus, todos los tipos de documentos como artículos y libros, rangos de los años buscados entre 1988 al 2022 y documentos en cualquier idioma. Y entonces aquí hay unos indicadores de productividad. Pero vuelvo e insisto que esto no lo tienen que hacer, esto simplemente son cosas que es otro tipo de documento diferente al que ustedes están construyendo. O sea, de que aquí ustedes, pues esta parte no la tengamos en cuenta porque aquí estoy explicando unos gráficos, estoy explicando obviamente qué están diciendo algunos de ellos y todo eso. ¿Qué nos interesa para el tema del ensayo en el caso de ustedes? La discusión. En el caso de ustedes se llama cuerpo del ensayo. En mi caso, que es un artículo reflexivo, se llama discusión. Es un ensayo que tengo que entregar ahora el 22 de abril, que va a ser publicado en la revista de la universidad. Entonces, fíjate, aquí empiezo
Después de haberse uno lee, para eso son las fichas técnicas. Uno se lee los artículos, recoge la información y va armando un rompecabezas. Entonces, fíjate, empiezo con lo siguiente. Entonces, en el cuerpo, vuelvo y retomo el tema de los conceptos de productividad y competitividad. Entonces, dice, dentro de los conceptos de la competitividad y la productividad empresarial, es importante mencionar que ambos tienen herramientas de medición, como es el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Y ojo con lo que estoy diciendo. Fíjate que ya estoy citando, estoy diciendo que eso pertenece al Foro Económico Mundial en el año 2020, cuando lo consulté. Quien dice que este mide la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos. Pero otro lado, aquí hay un error de redacción, lo tengo que corregir, pero por otro lado, no, está bien, pero por otro lado tenemos que si se quiere Le medir, faltó el por, sí señora, tiene toda la razón. pero otro lado. Mire, entonces aquí estamos haciendo un ejercicio muy importante, porque cuando uno lee en voz alta uno se da cuenta qué es lo que está faltando, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos que si se quiere medir la productividad, también se tiene un índice en donde muchos autores mencionan que sería el resultado de la gestión actual de los bienes o servicios o bienes materiales sobre el consumo actual de unos factores recursos. Y entonces ahí tenemos los factores. Mira que ese párrafo está construido con ideas mías y obviamente citando al Foro Económico Mundial. Entonces hay una combinación de las citaciones. Entonces, ojo, que para eso son las fichas bibliográficas, donde uno tenga que citar, cita, y lo que es de uno no es necesario citarlo. Sigamos con el siguiente párrafo. Buscar una correlación entre estos dos conceptos ha sido un tema de estudio desde hace décadas. Por ejemplo, desde el 2018, el Foro Económico Mundial actualiza su estudio bajo 4 criterios y 12 pilares de la competitividad, como son el entorno habilitante, bueno, y todos estos temas. Y cité al Foro Económico Mundial del 2020. Fíjate que todo ese parrafito completo es del foro. Ahí no hay una combinación entre mis ideas y lo que piensa un autor, ¿cierto? Que eso se puede hacer. Ahora, fíjate que vengo y cito a otro autor en la parte de abajo. Dice, seguidamente... Profe, Sí, dime. disculpe, ahí hasta donde web, 2020, eso es todo lo que la persona dice, y no se supone que eso lleva comillas y que lleva un poco... Mira, Nada. muy buena tu pregunta. Te voy a señalar este pedazo. Este pedazo le pertenece al Foro Económico Mundial 2020. Fíjate que aquí me está diciendo que son 104 palabras. Las Sí. 104 palabras no pueden ir entre comillas porque solamente debe ir entre comillas aquellas que sean menores entre 1 a 39 palabras. ¿Estamos? Estamos. Y este tipo van dentro del párrafo sin comillas. Sí, va dentro del párrafo y sin comillas. ¿Correcto hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, fíjate por ejemplo en este chiquitico. Vamos a medir este chiquitico que es de Saavedra. Ese de Saavedra tiene 40. No tiene de la 1 a 39. ¿Ves? Ojo que es de 1 menos de 40 palabras. Cuando decimos de menos de 40 palabras es de la 1 a 39. No incluye la 40. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, entonces aquí dice. Seguidamente está el BID con su mapa de competitividad y sus 8 pilares que son tales, 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 y cito el peludo. Saavedra, este ATL, ojo con este ETAL, que significa y otros, ¿cierto? Porque cuando decimos y otros es cuando son más de 2. Si son 3 autores, 4 autores, 5 autores de un documento, abreviamos con este ETAL y le colocamos el año. ¿Correcto hasta ahí o no, Adriana? Bueno, aquí está también presente Luz Miriam. Hola Luz, ¿qué más? Profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Pues bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, ¿usted Apenas está poniendo atención? Sí, señor. Ah, bueno. Apenas estoy, cae que no me conecto por ese celular porque por el computador no fui capaz. Ah, bueno. Pero si estoy Listo. escuchando y luego como va a quedar grabado, pues ahí miro lo que explicó al comienzo, porque cuando me conecte ya lleva 15 minutos. Bueno, listo. Bueno, aquí viene Profe, otro. Sí, dime, disculpe, Adriana. tranquilo. Profe, entonces cuando es más de dos autores, coloco el apellido del primer autor Sí, y el et al, ¿sí? Y el sí. año. ETAL, ¿cierto? Y el Et año. al. Sí. Listo. Bueno, fíjate, por ejemplo, que en este párrafo fue del Foro Económico Mundial, que habla de 4 categorías y 12 pilares, pero estoy abordando otro autor que habla de 8 pilares. Eso quiere decir que este párrafo debe estar alineado con el anterior, porque están hablando de pilares. ¿Sí me entiendes? Aquí también están Sí, hablando de pilares. Mira que estoy dando continuidad y le estoy dando un hilo conductor a la redacción. ¿Correcto hasta ahí? sí, profe. Y mira lo que dice aquí para las dos. Pero también está la CEPAL con el modelo de competitividad sistémica y sus 4 niveles como son. Y entonces habla de los 4 niveles y cito al que está hablando de eso, Hernández 2001 en la página 16. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Cuando ya terminé de hablar digamos, pilares, de las investigaciones que ellos han hecho, entonces fíjate que en esta parte vienen mis ideas, porque no están citadas. Mira que no están citadas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con lo que dicen los autores? Entonces mira lo que dice. Al hacer un comparativo de estos factores, se puede notar que hay buenas diferencias desde una concepción empresarial, debido a que el fondo se concentra en un diagnóstico de elementos macros. Pareciera que la competitividad empresarial debe ser entendida desde un entorno externo, bajo elementos macroeconómicos. Por el contrario, el BIC proporciona un método de diagnóstico empresarial en términos de competitividad desde el contexto interno. Pero, desde el punto de vista de la CEPAL, pareciera que la competitividad fuese una integración entre lo dicho por el Fondo Monetario y el BIC. En este sentido y bajo este esquema tan amplio surge una pregunta. ¿Todos estos factores son aplicables dentro de las pequeñas empresas? Se puede considerar como hipótesis bajo una respuesta positiva, solo que desde un contexto regional e inclusive si se hablara de las subregiones de un país, como por ejemplo Colombia, se podría dar el beneficio de la duda a pilares como el ecosistema de la innovación y los sistemas de información, especialmente bajo una relación de industria 4.0, hablando de temas de actualidad. Mira que esto no está citado por ningún lado. Estas son mis ideas en relación a lo que están diciendo esos autores en la parte de arriba. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que vayan armando un rompecabezas en donde haya una alineación, un hilo conductor entre lo que dicen los autores, perdón, y lo que ustedes piensan que especialmente lo expusieron en las fichas bibliográficas. Mira que aquí sigo con mis ideas. Partiendo de este panorama, se dice que hay que ser eficientes desde la productividad para llegar a ser competitivos. Pero, ¿qué es ser eficientes? La eficiencia se mide como la capacidad de gestión de los recursos empresariales como son mano de obra, materia prima, todas estas cosas, ¿cierto? 8 elementos que deben ser considerados para alcanzar los objetivos de una organización. Pero la productividad toma estos recursos como entradas, los transforma y los convierte en bienes materiales o bienes servicios. En este ejercicio se dice que existen 2 posibles estrategias para ser productivos.
La primera establece que en un sistema productivo entran los mismos recursos y salen más bienes materiales y o servicios. Y la segunda manifiesta que entran menos recursos, pero salen iguales bienes materiales o servicios. Esto no está citado por ningún lado, o sea que siguen siendo mis ideas. ¿Comprendido hasta ahí o no, Adriana? Y Luz Miriam. Sí, señor. Bueno, entonces es que ustedes empiecen a hacer esas conexiones entre lo que dicen los autores y entre lo que ustedes piensan. Muy bien, entonces aquí ya viene una citación de un autor. Bajo este contexto, la eficiencia establece la ruta por la cual se debe gestionar la competitividad. Además, esta sirve como diagnóstico empresarial a través de unos factores internos como los productos, la tecnología, el talento humano, el sistema de producción, los materiales, los métodos y la organización. Pero por otro lado están los externos, como los cambios económicos y demográficos, los recursos naturales y la administración pública, y que todos sumados convergen sobre lo que se conoce como productividad. Fontalvo HTAL 2017. Esto está soportando lo que yo estoy diciendo con mis ideas. Fíjate que yo estoy hablando de 8 elementos y aquí Fontalvo está hablando precisamente de una eficiencia en función de unos factores. Entonces fíjate que esto está soportando lo que estoy diciendo, o sea que mis ideas son válidas frente a lo que un estudioso ya investigó. ¿Correcto hasta ahí? Sí, profe, Sí, pero yo quiero saber dónde empieza lo que dice el estudioso. Es que no es que ahí es donde me pierdo. Donde dice bajo este bajo este Claro, contexto, ¿lo sí, dices claro, tú o claro, aquí todo este párrafo es del, del de autor, Fontalvo? claro, de Fontalvo. Yo no puedo decir que Fontalvo hace parte de esto, porque esto no está citado. Cada No, profe, párrafo, no, cada párrafo debe llevar una citación en el caso de que sea un autor. Si no lleva autor, eso significa que son sus ideas. ¿Estamos? sí, profe. Listo. ¿Entendido, Luz Miriam? Sí, pero venga que a mí ya me surgió una duda con lo que usted está diciendo ahí. Yo hice unas fichas bibliográficas, pero fue sobre unos trabajos que ya han hecho de otras universidades. Entonces, o sea, en todo eso está pues ya todo lo que ellos todo lo que ellos investigaron y todo. Si yo me puse a hacer todas esas fichas bibliográficas, yo creo que no voy a tener como argumentos así como para redactar mi trabajo, entonces me va a tocar cambiar esas fichas, ¿no? No, porque es que tú las fichas bibliográficas las trabajas con los autores encontrados. Lo que tú tienes que hacer es Buscar colocar tu posición profesional y personal frente a lo que ellos están diciendo. ¿Me hago entender, Luz Miriam? sí, sobre los autores que ellos consultaron. Sí, claro, así es. Sí, sí, ah, bueno, ya. Porque ahí sí Listo. me confundí. Toca repetirlas porque, no, pero ya sí, ahora sí ya caí en cuenta Bueno, que tengo que trabajar en los Profe, autores que ellos. hola o Adriana. sea que el autor, y disculpe, yo interrumpo, o sea que, digamos, si es una tesis, parte de lo que yo investigué es una tesis, el autor no viene siendo el estudiante, sino me toca buscar las referencias o lo que él citó, o Exactamente, porque muchas veces en las tesis se referencian a otros autores, pero si ustedes están copiando desde la tesis con una referencia que está citando el autor de la tesis, hay que ir a buscar la referencia de la fuente. la fuente, porque es que así el autor de la tesis esté referenciando a un autor, eso no significa que sea de él por el simple hecho de montarla en el trabajo, no, hay que ir directamente a la fuente. ¿Estamos? Sí, profe, que eso es como lo que
como la duda que tenía Miriam, ¿cierto? Era como eso. Sí, claro, porque yo estaba confundida, pero yo para qué me puse a consultar el trabajo que otro hizo, pero ya tengo que ir a consultar autores que él buscó. Exacto, en la lista de referencias que tiene la información que usted consultó, entonces se va a esa lista y de allá, de la fuente, directamente sacas el párrafo que necesitas. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sigamos acá, fíjense. Entonces, miren otra forma diferente de citar. Entonces, no se les olvide utilizar los conectores de párrafos. Bajo este contexto, cuando yo digo bajo este contexto es porque en la parte de atrás del escrito estoy conectando esas oraciones o esos párrafos con este conector de oraciones. Bajo este contexto. Listo, entonces miren que aquí estoy utilizando otro conector. Entonces, la productividad puede tener varias alternativas al momento de tener un índice. Según Carro y González 2015, cuando yo hago este tipo de citación, esto se llama cita de autor, donde coloco al autor en la parte superior, ¿cierto? Carro y González, eso significa que son dos autores, y coloco el año entre paréntesis. Me falta que la página. Miremos lo siguiente. Entonces, la productividad puede tener varias alternativas al momento de tener un índice. Según Carro y González 2015, la primera sería la productividad parcial y la segunda la productividad total. La primera relaciona todo lo producido por un sistema, entre paréntesis salida, con uno de los recursos utilizados. Y la segunda involucra a todos los recursos utilizados por el sistema, es decir, el cociente. Es decir, el cociente entre la salida y el agregado del conjunto de entradas. Mano de obra más capital, más materia prima, más otros. Y al final del párrafo le coloco de dónde estoy sacando esa información. P3. O sea que este párrafo le pertenece a Carro y González 2015, página 3. ¿Correcto hasta ahí o no? Sí, Carlos. Y Adrián. Sí, profe. Sí. Bueno. Ay, profe, yo le tengo pavor a Bueno. esa citada, a esa parafraseada, todo eso. Yo no sé yo cómo voy a hacer. No, pero porque por eso es que es ahí, mientras usted lo hace y lo explica bien, vaya que empiece uno a escribir y empiece a desenredar ese nudo y verá. Bueno, mira, entonces aquí venimos ya con otras ideas que son mías. Ahora, todos estos elementos cuando se combinan pueden tener una correlación positiva o negativa. Según el estado actual de una organización, pero al pensar en las pymes, que son un gran conjunto de empresas que representan una economía para un país, en especial de los países en desarrollo, surge una nueva pregunta. ¿Las pymes realmente tienen en cuenta todos estos aspectos al momento de querer obtener un índice de competitividad o productividad? Entonces dejé la pregunta cerrada. Y mira lo que digo aquí más adelante, con una combinación entre mis ideas y lo que dice un autor. Al parecer la pregunta aún no tiene respuesta. Parece ser que es fundamental incorporar los procesos de innovación en todas las áreas de una pyme, demostrando sus bondades. Pero la pyme suelen ser empresas familiares, por lo tanto, otro conector de oración. Hoy por hoy se hace necesario, y es a través de la adopción de las industrias 4.0, el despliegue de tecnologías de información o sistemas de información de manera más eficaz. Sin duda, ampliará la productividad de una pyme, y esto es de un autor. Permítanme, yo reviso algo acá. ¿Esto cuántas palabras tiene? Tiene 42, o sea, desde que nada. Muy bien, entonces así está muy bien. Entonces, sigamos. Quiero llegar a una parte para que ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, aquí vuelvo y mira que aquí vuelvo y menciono a Carro y González. Yo puedo mencionar a un autor cuantas veces sea necesario si es que la información que consiga ese autor es válida.
Entonces, mira lo que estoy diciendo aquí. Es así que la necesidad de sanear los procesos productivos en todas las esferas de la actividad económica ha hecho de la productividad el foco de atención del público y de los especialistas en materia de competitividad. Sin embargo, conector de oración, a nivel de la empresa existen resistencias cuando se incorporan innovaciones que suponen un incremento de la productividad y un ahorro de los costos. Otro conector de oración, a pesar de ello, las mejoras de la productividad parecen ser el principal remedio para aumentar los rendimientos, combatir las crisis, el desempeño, la inflación y conseguir productos altamente competitivos. Carro y González, 2015, página 1. Entonces, son diferentes formas de citar. Entonces, aquí viene la parte a la que yo quiero que ustedes también tengan una especial atención. No solamente... Profe, Sí, dime. disculpe, no me interrumpo. ¿Qué diferencia hay en la estructura o simplemente es porque uno le quiera dar el manejo así? Que usted dos autores los nombre al principio y que al final ponga la página y que en este los coloque a los dos con el año en la página. ¿Cuál es la diferencia entre los dos párrafos? Esa ¿O es simplemente diferencia... cuestión de estilo? Esa diferencia se da específicamente cuando tú quieres comenzar el párrafo diciendo lo que menciona el autor. Entonces, en ese sentido, uno dice, según el autor tal, en el año tal, donde dice que esto y esto y esto para formar una idea. O la otra es que tú empiezas hablando de la información que encontraste, pero realmente no le vas a colocar según tal o lo que dice tal persona, no le vas a montar esa conexión de oración, sino que simplemente copias y pegas o haces el parafraseo y al final colocas de quién es. Esas son las diferencias. ¿Me hago entender? Entonces, cuando usted empieza nombrando según los autores fulanitos de tales y tales y tales, estoy citando, o sea, colocando tal cual los autores lo están diciendo y después coloco mi apunte, digamos, bueno, lo Sí, que, ¿cierto? es Como que válido. argumento, ¿cierto? Sí, Argumento. sí, ¿Sí? así es. Eso. Eso, cuando empiezo diciendo los autores. Y cuando finalizo es porque estoy parafraseando, pero al mismo tiempo estoy, bueno, de cierta manera estoy como interpretando con mis Ajá. propias palabras lo que el autor quiso decir. Sí, Sí, es señora, así. así es, así es. Muy bien, muy bien. Bueno, Listo. entonces, quiero que de cierta manera, si les es posible, no es que sea de manera obligatoria, que traten de buscar ejemplos para representar lo que realmente se ha dicho en todo el cuerpo del ensayo. Por ejemplo, entonces aquí dice, un caso de éxito puede estar en Indonesia con la industria alimenticia, o sea que estoy esbozando un ejemplo en donde la competitividad puede aumentar una vez que el ritmo de desarrollo de la innovación va seguido de la destrucción creativa y la creación de conocimiento. En este caso, la destrucción creativa se realiza mediante el aumento de la competencia y el mantenimiento de las innovaciones que han logrado las pymes alimentarias. El aumento de la competencia empresarial puede realizarse a través de la eficiencia de los costos, la mejora de la calidad de los productos y la mejora de las competencias de los trabajadores. ¿Quién está dando ese ejemplo? Un autor, Taneo ETAL 2020. Entonces miren que por allá leyéndome un documento encontré este ejemplo, que este ejemplo habla específicamente de la innovación. Pero ¿por qué coloqué este ejemplo? Porque por acá arriba se está hablando de incorporar innovaciones, ¿cierto? Porque además de eso, se sigue hablando de incorporar innovaciones. Entonces miren que estamos hablando de que un ejemplo, cuando yo voy a colocar un ejemplo es porque lo que hay de ahí para atrás debe tener una conexión en una idea central, que es básicamente en este caso el tema de la innovación. Mira, por ejemplo, aquí más abajito,
Más abajito dice, otro caso puede estar en México, donde proporcionalmente aún son bajos los presupuestos destinados a las innovaciones en las pequeñas y medianas empresas. Sigo hablando de innovación. Pero ¿quién lo está diciendo? Este autor 2019. Ojo que cuando yo no les estoy colocando página, es porque el documento encontrado no tiene claridad sobre la página donde estoy sacando la información. Entonces es muy importante colocar el año. Ya después en la bibliografía se organiza bien la información. Entonces cuando ya termino de hablar de la innovación, entonces vienen mis ideas. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, conector de oración, donde estoy hablando de todas en temas de innovación, se logra entender que la competitividad tiene diferentes miradas, pero que la productividad puede estar estandarizada y es dinámica a través de los procesos de mejoramiento continuo, que además ambas redundan sobre un indicador o índice y que bajo el contexto de procesos de mejoramiento, en especial para las pymes, es importante medir para poder tomar decisiones. Además, sea una competitividad desde el fondo, desde el BICO, de la CEPAL, que son complementarias entre sí, el proceso de innovación dentro de las pequeñas empresas puede ser transversal a todos los factores expuestos. Miren pues que esas son mis ideas. Más abajo sigo con mis ideas. O sea, ya empiezo a opinar fuertemente. Los sistemas tecnológicos son importantes, pero depender de ellos implican procesos de inversión que las pymes a veces no cuentan con ellos. Además hay una concentración en innovación tecnológica. Pero ¿qué pasa con la innovación en mercados, en procesos, en organización? O sea, miren que sigo hablando de innovación, a pesar de que son ideas de autores, ideas mías. O sea, siempre debo conservar un hilo conductor que también apoya el aumento de la productividad y por ende la competitividad. Ahora, conector de oración. La relación entre productividad y competitividad en las pequeñas empresas consideran resultados inmediatos para poder sobrevivir en los mercados actuales, especialmente por la carencia de los recursos en todos los sentidos. Me faltó un punto. Muy bien. Es Profe, así. Sí. ahí en donde dice, pero depender de ellos implica procesos de inversión que las pymes a veces no cuentan con ellos, no ellos, dos ellos no les suenan como muy ellos. Pues digo yo, no. Los sistemas tecnológicos son importantes, pero depender de ellos está repetido. Pero depender de ellos implican procesos de inversión que las pymes a veces, bueno, aquí voy a tener No que cuentan cambiar con esta parte. De inversión que las pymes a veces. Aquí no voy a, tienen cómo implementarlos o no pueden acceder a, bueno, no sé. Para reemplazar la palabra. voy acá a ponerla en rojo para después revisarla y mirarla porque la cambio. Muy bien. No se les olvide el ejercicio que estamos haciendo. Leer en voz alta antes de que me lo envíen porque se detectan precisamente esos errores gramaticales. Muy bien. Dícese, es así que el poder cumplir con el aumento de la productividad y que éste impacte la competitividad requiere de un factor mucho más fuerte que los mencionados anteriormente, como es el caso del valor compartido a través de las cadenas productivas. Esto quiere decir que son acciones compartidas entre las pymes para aumentar capacidades y tener mayores impactos en los mercados de destino. Entonces aquí ya empiezo otro tema. Me salió un poco del tema de la innovación y me monté en el tema de las cadenas productivas. Entonces mira que aquí viene, vuelve y juega. Según Hernández, 2001, y vea la página donde está en el P30, uno de los mayores obstáculos que impide el desarrollo de las pymes no es su tamaño, ni los canales de abastecimiento o de comercialización, sino el hecho de actuar aislados en el proceso productivo. En el actual contexto de globalización,
liberación financiera y cambio tecnológico continuo, las pymes no pueden sobrevivir de forma aislada. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que no pueden sobrevivir de manera individual. Es necesario crear un ambiente de colaboración. Esta cooperación puede manifestarse por medio de redes o integraciones verticales y horizontales. Por ejemplo, el éxito de las pymes en Europa, otro ejemplo, se debe a las ventajas de las economías de especialización que tuvieron por operar en clúster o distritos, redes o conglomerados de empresas o en un ambiente de cooperación. Así, el éxito de las pymes en Europa se explica en una buena medida por el hecho de ser empresas especializadas e individuales que trabajan en un contexto de complementariedad. De manera que es precisamente el conjunto de empresas y no una empresa individual el que adquiere el papel del negocio. Sale de la página 30 todo este párrafo completo. Muy bien. Entonces, un posible modelo y que tiene relación con lo anterior, no los, ¿cierto? Con lo anterior, y aquí viene una coma, revisen todo eso, por eso ustedes deben revisar signos de puntuación, tildes y demás. Entonces dice, un posible modelo y que tiene relación con lo anterior viene desde el sector de la agroindustria en el Brasil, como ejemplo de lo que puede ser una cadena productiva y se llama el método de planificación y gestión estratégica de sistemas productivos, método YESIS. Entonces aquí esto es un modelo, fíjense que es un modelo del 2010, de este señor Neves, 2010. Hay que resumir, cuando uno encuentra ese tipo de información, hay que hacer un resumen lo más posible de esos modelos, porque los modelos traen demasiada información. Entonces, mira, aquí estoy haciendo nuevamente una referencia de autor. El método describe 5 fases como están expuestas en la figura 5 y la descripción, según Naves, no es Naves, sino Neves, ¿cierto? Neves 2010, de cada una se resume como sigue. Entonces aquí están los pasos para conformar el modelo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces como ya lo cité en la parte de arriba, ya no necesito citarlo en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces aquí dice, finalmente, entonces aquí dice, es claro, estas ya son ideas mías, es claro que las pymes son organizaciones que requieren de crecimiento y desarrollo empresarial. Pero antes de pensar en procesos de competitividad, se debe pensar en el mejoramiento de la productividad. Con base en la relación que hay entre las entradas y las salidas y su proceso de transformación, indiferentes del sector o del objeto social de la empresa, las pymes de los países en desarrollo requieren primero pensar en procesos de ventaja competitiva. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que antes de pensar en mejorar la productividad, que antes de mejorar en competitividad, deben pensar primero en estrategias de ventaja competitiva. Desde las entradas, pasando, no pasado, pasando, miren lo que uno se encuentra aquí, pasando por el proceso de transformación, las salidas y retornando a las entradas, que sean propios, únicos y auténticos, en las diferentes áreas de la organización, no solo pensando en nuevos productos, así lo confirma Porter en 1980 a través de su libro. Entonces, ojo que aquí hay comillas. Esto lo tengo que, esto es comillas. ¿Por qué son comillas? Porque estamos haciendo alusión a un libro, no es que estemos citando al autor en sí. Así lo confirma Porter a través de su libro Estrategia Competitiva. Allí establece 3 estrategias: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Entonces aquí continuamos con lo dicho por mis ideas. Entonces, el modelo de ventaja competitiva de Porter, el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria con la finalidad de hacer frente
con éxito a las fuerzas competitivas y genera un retorno sobre la inversión. Según Michael Porter, la base del desempeño sobre el promedio dentro de la industria es la ventaja competitiva sostenible. Y esto sale específicamente del Copyright 2007. Entonces esto, fíjense acá, Profe, ¿qué es eso? el copyright es una base de datos libre, donde también va mucha información. Esto tiene, aquí tiene 21 palabras. Eso quiere decir que esta citación va por fuera de este párrafo y como está dentro de comillas, esto debe tener básicamente una sangría de 1,27 a la izquierda. Entonces, párrafo, venimos acá, sangría francesa de 1,27 centímetros. Cuando es menor a 40 palabras, o sea, de la 1 a la 39. O sea, que esto debe quedar en estas condiciones. ¿Correcto hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ese es el cuerpo. Ese es el cuerpo del ensayo. Ideas de otros y ustedes refutan, aprueban, niegan, comparten ideas, aportan a las ideas y ese es el ejercicio del cuerpo del ensayo. Finalmente vienen las conclusiones. Estas son mis conclusiones. Fíjense acá. Estas son mis conclusiones de ese documento. Entonces, fíjense, son mis apreciaciones, pero le llaman conclusiones. Entonces, aquí estoy diciendo, desde el análisis de los documentos consultados a través de la base de datos Scopus e Intelligo, a pesar del buen volumen de información que hay allí sobre los factores que intervienen en la productividad y competitividad de las pymes, es información que tiene relevancia e importancia antes del 2018. Esto quiere decir que se escribía mucho sobre estos temas, pero de una manera muy generalizada y en sectores de la industria muy específicos. En Scopus, el centro está en la competitividad y no en la productividad. Y por el contrario, en Intelligo, el centro está en la innovación. Pero al observar después del 2018 la información encontrada tampoco es mucha. Al parecer los conceptos de productividad y competitividad tienen una estrecha relación con la innovación, por lo que se escribe más sobre cómo la innovación debe impactar la competitividad y esta cómo debe mejorar la productividad. Aún así, es muy poca la información que se encuentra sobre cómo las pymes involucran la productividad en función de la competitividad y si realmente consideran su medición. Ojo que esa es mi primera conclusión. ¿Por qué? Porque yo primero hice una búsqueda en base de datos, recogí un inventario de documentos, los leí y cuando los leí me di cuenta precisamente que se escribe muy poco de la productividad y la competitividad en las pymes en países en desarrollo. Entonces, por eso establecí esta conclusión. Dos, por otro lado, en función del sondeo de la información se encuentran grandes expositores sobre la competitividad, como es el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tres instituciones que tienen una mirada macro sobre cuál debe ser la ruta de los países en materia de crecimiento y desarrollo económico y todas están de acuerdo que los esfuerzos deben concentrarse en los países en desarrollo. Además, que los modelos de competitividad deben de tener unos ajustes según las condiciones actuales de las empresas, en especial las pymes. Entonces, ojo que esa es, porque recuerda que en el cuerpo, o recuerden que en el cuerpo comencé hablando del Foro Económico Mundial, del BIC y de la CEPAL, y que ellos centran todo en unos pilares. Entonces, por eso establecí esta conclusión. Entonces, miren que las conclusiones uno las saca de acuerdo a cómo viene construido el cuerpo. Uno habla primero de manera general, después se va organizando de manera específica, ¿cierto? Entonces,
Estas instituciones, como les digo, venían hablando de una manera muy general, pero no específicamente para las pymes. Entonces dícese por aquí más abajo en otra conclusión. En consecuencia, no hay evidencia de que las pymes sean conscientes de la importancia de la competitividad desde un entorno micro, debido a que sus planes más inmediatos están en función de la sobrevivencia en el mercado que eligieron competir. Ahora, me faltó acá. Ahora, desde el punto de vista de la productividad, los autores manifiestan que es una medida estándar, que es dinámica y que requiere de realimentación para generar dinamismo a través de los procesos de mejoramiento continuo, calidad. Este proceso puede establecer elementos de gestión del conocimiento solo si las pymes hacen la tarea de estar siempre en la búsqueda de mejorar sus procesos. O sea que estoy hablando específicamente del contexto de calidad. Otra conclusión, pero miren que una va conectada con la otra. En la actualidad cobra mucha importancia las perspectivas de la industria 4.0, inclusive la 5.0. Esto implica que las pymes deberán recurrir a los procesos de inversión que apoyen la actualización de sus activos, tanto físicos como intelectuales. Y así, los procesos de innovación, recuerden que allá en el cuerpo se habló como de 3 o 4 párrafos específicamente de temas de innovación. Y así, los procesos de innovación que pueden estar esquivos, realcen. Vea, así cuando uno lee en voz alta, uno va corrigiendo. Realcen las oportunidades de negocios en los mercados emergentes. La innovación requiere talento humano que entienda el contexto de la evolución de los objetivos de una organización. Y en este sentido, solo así podrá haber mejora y aumento de la productividad, generando efectos positivos en la competitividad. Entonces, miren que aquí otra conclusión con base en el tema de innovación. Y finalmente viene el tema de las cadenas productivas. Algo que es muy cierto, es lo que manifiesta Porter con sus estrategias de ventaja competitiva, costos, diferencia y enfoque. Las pymes deben dar ese primer paso en encontrar esos elementos que las hacen únicas, propias y auténticas, en donde tengan elementos suficientes con el cual puedan aportar a través de alianzas. Si varias pymes encuentran su distintivo y lo colocan en una apuesta en común para que estas ventajas sobresalgan, para atender necesidades, entonces el resultado puede ser una cadena productiva simple, sencilla, no muy compleja, sin burocracias, con las ventajas de ser pequeños, dando la posibilidad de que exista el concepto de una innovación compartida, una estructura con relaciones gana-gana, con una productividad no parcial y no total, sino una productividad compartida que rebasa sus límites y en donde realmente pueda tener sentido el concepto de competitividad sistémica. Fíjense, conclusiones que vienen de ustedes, pero esos argumentos solo se darán si ustedes leen muy bien esas fichas técnicas y leen completamente los artículos. Ya que vienen referencias bibliográficas, ya hay que organizar estas referencias bibliográficas bajo normas APA. ¿Eso qué significa? Que todos los autores que se hayan citado en el documento deben estar en las referencias bibliográficas. Si citaron 10 autores, si citaron 10 autores, 10 autores deben estar en las referencias bibliográficas. Señora. Carlos, una pregunta. Sí. Hola. Carlos, una pregunta. O sea que ya en la parte final, en las conclusiones, no vamos a citar ningún autor, ¿cierto?
Usted puede citar autores en la conclusión si quiere formalizar algunas de sus ideas. Si no, no lo hace. Ah, bueno. Entendido. Profe, disculpe, ahí en el último, en el tercer renglón de la última conclusión, dice que existe el concepto de una innovación compartida, Ajá. ¿sí? Una productividad compartida, vuelve y repite la palabra. Puedes colocar colaborativa o la puedes dejar así. No, pues es que No, como que no, no, tiene que ser así. no. No, porque estamos hablando de valor compartido y el concepto viene precisamente de allá, entonces tiene que ser innovación. Una innovación Innovación. compartida es muy diferente a productividad compartida. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, sí, pues en la innovación y en la productividad sí, pero pues no, pensé que las dos palabritas ahí juntas le quedaban. No, ahí no Pero está. muy chévere, No. el escrito quedó muy chévere. Yo lo entendí bien, muy, realmente ese tipo de trabajos tienen un desglose, pues, muy interesante, pues, que uno al momento de leer entiende, cierto, pues, el tema y todas estas cosas, pero no alcanza como a dimensionar el orden o el entretejido, pues, que tiene todo el trabajo. Bueno, entonces eso es, por eso los mandé a citar, porque eso es lo que necesito que hagan en el ensayo. Miren que uno no es perfecto, muchachos, en el tema de la escritura. Uno tiene que volver, a mí me toca volver otra vez a leer esto, releerlo, mirar dónde están dónde no coloqué tildes, dónde no coloqué comas, en dónde no coloqué punto y coma, en dónde no coloqué puntos. Hasta que finalmente uno dice, lo voy a mandar. Entonces, fíjense, ustedes me mandan a mí sus ensayos, pero yo este artículo lo tengo que mandar a corrector de estilo en la universidad y el de corrector de estilo me corrige a mí vainas que pueden estar de alguna manera gramaticalmente no coherentes. Yo tengo que volver a corregir y todas esas cosas para que para que finalmente quede publicado. Entonces, uno no es sabiondo en este tema de escribir, redactar, organizar las ideas. Uno va cogiendo experiencia a medida que uno hace un proceso repetitivo de recopilar información, analizarla, eh, eh, organizarla y obviamente colocar el hilo conductor en la redacción como tal. Entonces, en ese sentido, ya para terminar entonces nuestro encuentro sincrónico, es importante que ustedes, hoy estamos a 12 de abril y mirando aquí entonces, mirando acá calendario, pues les queda 13, 14, 15, 16, se supone que el 18, yo había manifestado creo que en el encuentro anterior que el 18 íbamos a tener un encuentro final, ¿cierto? Pero lo adelanté para el 12. Eso quiere decir que para recibir ensayos completos con introducción, con cuerpo y conclusiones y referencias bibliográficas, pues tenemos como fecha máxima el día 26 de abril. El día 26 de abril deben estar listos todos los ensayos. Entonces miren el tiempo que hay. Miren el tiempo que hay, por eso estoy explicando eso ahora el 12. Es muy importante y por eso yo les manifestaba a ustedes que debe haber una relación de 50-50 desde el punto de vista del tema administrativo y del tema financiero. Pero no necesariamente tiene que haber esa relación de 50-50.
Puede ser que el tema administrativo se lleve el 60% y el tema financiero se lleve el 40%, o al revés, todo depende de la temática que ustedes hayan escogido. Por eso es importante que ustedes en las fichas bibliográficas tengan al menos ese nivel. Son 10, ojalá fuesen 12, donde tuviesen 6 del tema administrativo y 6 del tema financiero. Pero si todas las 10 son específicamente del tema administrativo, que al menos aborden el tema financiero dentro de ese tema administrativo. Entonces, tienen que saber distribuir de alguna manera la información para que el ensayo les quede bien. Es más, fíjense que yo les envié un ejemplo de ensayo. Sigan ese ejemplo. Aquí les estoy mostrando otro, pero desde mi mirada, esto es desde mi autoría. Es una autoría compartida con unos autores. Entonces les estoy colocando, o les di un ejemplo de cómo debe ser el cuerpo y cómo deben ser las conclusiones. Obviamente, pues aquí, porque yo he estado trabajando en esto, no me ha dado tiempo pues como de organizarles la bibliografía. Ojo con presentar esa bibliografía así, ¿cierto? Que esto hay que organizarlo en orden alfabético y bajo normas APA. Uno va colocando los Profe, links. fórmula mágica. ¿Para qué? Fórmula mágica para organizar eso. Ay. Bueno, aquí fórmula mágica es que usted se vea un videíto en YouTube donde usted aquí ve el estilo APA. Usted simplemente ingresa el autor, el año, ¿cierto? Fíjense que aquí Profe, están pero las es que yo normas normalmente APA. las organizo así, pero últimas hay unas que me han quedado mal haciéndolas de ahí. No, es que este no nos sirve porque, por ejemplo, este a mí no me sirve porque es sexta edición. Y la última es séptima edición, entonces realmente no nos sirve. Fórmula mágica, a ver, una fórmula mágica, espérate un momentico. A ver uno de estos. Sí, profe, colabore porque no Vea, me cuento. cuando Está salen, listo. por ejemplo, de Excielo, yo me voy a copiar esta dirección electrónica, ¿cierto? Miren, cuando sale de la base de datos de Excielo, voy a pasar aquí una pantalla. Voy a pasar aquí una pantalla. Entonces, ustedes, a veces Excielo dice por acá cómo citar este artículo. Entonces, ustedes lo sacan de allí y aquí aparecen bajo las diferentes normatividades, ¿cierto? Entonces, por acá está APA, aquí está MBNT, aquí está ISO. Entonces, fíjense, entonces ustedes la copian. Claro que esta no es la versión actualizada, ¿cierto? La llevan, se la llevan para el documento, ¿cierto? Se la llevan para... bueno, aquí ya estaba, yo ya la había pegado, pero hagámoslo nuevamente. Ustedes se la llevan para el documento y ya lo que tienen que hacer aquí en el Word es volver a seleccionar como salió de allá, van a párrafo y en párrafo le dicen acá con sangría francesa y le colocan 1,27 centímetros. Ya queda bajo normatividad APA. Bueno, ojo con lo que voy a hacer. Este recuperado ya no va. Profe, Recuperado el 12 de 1.27. abril. Sí, 1,27. Este recuperado abril 22 ya no va. Simplemente se coloca el punto acá y se coloca la dirección electrónica y así queda. No más. Así ya queda en la séptima versión. Así es como Profe, debe quedar. un punto, después de que tiene sangría francesa al 1.27, ya no se coloca ni recuperado ni obtenido. No, Punto y ya. nada de eso. Otra opción es, porque yo me imagino que muchas de las informaciones que ustedes consultaron
fueron también de Google Académico, ¿cierto? Creo que Sí, profe. hicieron. Entonces en Google Académico también aparece la misma opción. Denme un segundo, yo por acá verifico. Bueno, si yo estoy acá, es que como tengo dos pantallas acá, a veces me confuso. Entonces, si yo estoy en Google Académico, si estoy en Google Académico, voy a Google Académico y voy a buscar, por ejemplo, el tema de competitividad, que eso es lo que yo he estado mirando, competitividad empresarial, ¿cierto? Y modelo de competitividad empresarial 2006, digamos que este es el documento. Denme un segundo. Aquí hasta me apareció de papayita esto, porque a lo mejor esto me sirve para el artículo, el segundo artículo que tengo que hacer. Modelo de competitividad. Oh, ve lo que encontré, pero está muy viejito. Nosotros le damos buena suerte, profe. Y lo encontré así rapidito, rapidito. Parece ser gestión gerencial. A carachas, me va a tocar leer este berraco. Bueno, entonces. Profe, disculpe, yo le hago una pregunta. Cuando estamos haciendo la investigación, usted decía que tenía que ser menor a 5 años, menor a... Ay, profe, yo no, también se me olvidó ese pequeño detalle. Menor a 5, Bueno, ¿cierto? sí, lo ideal es O que sea menor a menor 5. a 5 años, pero si tú te diste cuenta en el ejemplo de mi artículo, Hay encontré un... información, mejor dicho, hay poca información de actualidad y hay mucha información muy vieja. Eso quiere decir que se ha dejado de escribir en el tema. También quiere decir que si uno no encuentra información de actualidad, uno puede tomar información de esos años en donde hay más información sin ningún problema. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. Bueno, entonces acá en Google Académico también aparece esa opción de cómo citar. Incluir citas. Míralo acá. Citar en las comillas. Citar. Entonces uno le dice ahí citar y aparece las de APA. Mírala. ¿Cierto? Entonces acá si no hay posibilidad, tú copias la información bajo condiciones APA, te lo llevas a tu documento, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio acá. Te lo llevas acá a tu documento, despegas, pero después del punto, después de cómo te salga, entonces vas y buscas la dirección electrónica. Si este es el documento que estás citando, entonces entras al documento, ¿cierto? Del texto completo. No, aquí no, porque me deja de una vez el PDF. Entonces, esta va a ser la dirección de conexión. Entonces te lo llevas para Profe, o ti. sea que cuando uno descarga el PDF, ¿no es ese link el que coloca? Ay, porque si no la embarré No, todas señora. así. No, Ay, señora. bueno, en algunas me la pillé y la cogí directamente Ajá. de ahí de donde la está cogiendo, pero las otras sí bailan. No, porque Porque yo sí, mira que cuando tú descargas y tú abres el documento, básicamente, fíjate que sale del disco C la descarga, mira. Disco C, sí, usuario salas, entonces esa dirección no sirve. sí, yo me di cuenta porque es Ah, que cuando hice todas las descargas, todos decían lo mismo y al final era el que cambiaba el nombre. Y yo, ay, ajá. no, esto a mí no me va a servir. No, Entonces me tocó irme no, como a tiene la que ser de página que acá. había publicado. Sí, es. Exactamente. Tienes que ser de Profe, ahí gracias la por ese dato. descarga. ¿Correcto está ahí Profe, o otra no? cosa, ¿se dice referencias bibliográficas, bibliografías, solo referencias o qué? Porque yo eso hasta el sol de hoy no lo entendí. No, es que referencias bibliográficas, la referencia bibliográfica
o bibliografía es exactamente lo mismo. Pero si tú me colocas referencias bibliográficas complementarias, significa que son bibliografías que no están contenidas en el documento. ¿Estamos? Ya estamos. ¿Listo? Ay, sí, Bueno, profe, no se qué pena, olviden yo le aquí, interrumpí ahí lo que estaba haciendo, sí, qué pena. pilas acá, no se les olvide por favor el tema de la sangría. Recuerden que todo siempre va con sangría francesa de 1,27 centímetros. Profe, ahorita que usted nos estaba explicando lo de la citación menor a 40, o sea, 39 palabras, es la misma sangría francesa, el 1,27, entre Sí, comillas. señora. Sí, Listo. listo. Profe, y esta lista de referencias va en orden alfabético. Y ya, Sí, señora. Sí, eso es todo. sí, señora. Sin obtenido de solo punto. Ay, ay, ay. Bueno, Ay, aquí yo voy profe, a colocar colabore. vea, Profe, colabore. referencias bibliográficas. Así lo voy a dejar para este artículo. Así lo voy a dejar. Vea, pues como para que de una vez les quede este tema ya listo. Referencias bibliográficas. Ya me toca es hacer una organización ahí ya las tengo pues casi que organizadas de manera gráfica, ¿cierto? Bueno, entonces muchas veces los buscadores les dice cómo citar. Buscan APA, copian, pegan el documento y las van organizando en orden alfabético. ¿Correcto está ahí o no? Sí, profe. Bueno, no sé si Luz Miriam y Francisco tienen alguna pregunta. Luz Miriam. Buenas noches, profe. ¿Qué hubo, Profe, Francisco? yo entré tarde y casi que no me conecto. Sí, No le he señor. preguntado porque no tengo la secuencia de la explicación, ¿ya me entiende? Bueno, entonces te ves el video, listo. Sí, señor, pero sí tengo una inquietud. Sí, Usted señor. hablaba de un 70-30, parte administrativa, parte financiera. Directamente en el tema uno no encuentra la parte financiera cuando lo está consultando. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Lo tiene que introducir uno ahí. No, Francisco, acuérdate que las bases de datos, si yo quisiera hablar, por ejemplo, de competitividad empresarial y su impacto financiero en las pymes, mira que ahí ya estoy involucrando el tema. Cuando ya haga la búsqueda, pues hombre, entonces por aquí habla del impacto de la innovación y las finanzas. Entonces fíjate que aquí está involucrado el tema financiero. Rentabilidad y competitividad, aquí está involucrado el tema financiero. Estrategias financieras y competitividad en las pymes. En el sector metalmecánico está involucrado el tema financiero, pero sigue involucrado la competitividad. En el caso de ustedes es, no sé, la administración de empresas y su impacto en las finanzas de empresas de cooperación internacional, no sé, se me ocurrió de tema, ¿cierto? El tema mío es clima organizacional. Entonces usted le tiene que meter el tema financiero. Entonces el clima organizacional y su impacto en los costos de la organización. Entonces ahí está incluido el tema financiero. Las finanzas desde el clima organizacional de las empresas. Entonces mira que ahí está involucrado. Te falta el otro pedazo. ¿Sí me hago entender, Francisco? Sí. Entonces tienes que buscar información y construir. En ese caso tendría que hacer más fichas ya directamente para el lado financiero.
Sí, señor. ¿Cuántas fichas tienes? Tengo 10. Sí, es importante que te busques unas 2 o 3 que hablen de ese tema financiero y ya mezclas. Ah, correcto. Profe, Muchas gracias. ¿Listo, Francisco? Gracias, profe. Oiga, Francisco, hágame el favor y se ve esta grabación porque ahí explico cómo se desarrolla la introducción, cómo se desarrolla el cuerpo y cómo se desarrollan las conclusiones. Ya sabes que para el 26 debe estar listo el ensayo completo. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Bueno, señorita Adriana, cuénteme. Ay, profe, pero no ponga esa cara como si no quisiera que le preguntara. No, es que estoy cansado. No paro bolas a él. Estoy Ay, es descansado una ya. pregunta. Cuénteme. Ay, profe. Mm. Profe, bueno, póngale cuidado en ese tema financiero. Yo tengo un documento eh, que pues es un informe donde habla de una cantidad de porcentajes y de cosas que, profe, yo no sé, eso se referencia, o sea, al momento se cita igual, según fulanito de tal, el porcentaje tal, sí, eso se hace así, y qué pena la pregunta, pero es que la verdad, el tema financiero en el que yo estoy manejando, en el tema que yo estoy desarrollando, siempre habla de los porcentajes de patrimonio, de activos, de pasivos, y entonces yo estoy como enredada con cómo para citar eso, uno cómo cita eso. Bueno, vea, el tema de las cifras, uno tiene que tener mucho cuidado con cuando uno encuentra cifras. Mi recomendación en el tema de cifras es siempre extraer aquella información que es el eje central de esas cifras. Y ese eje central voy y me lo llevo a mi documento. No llevarme todas las cifras porque si no Evito la tenemos, cifra. sí, porque si no tenemos la capacidad de saber qué es lo que están diciendo con las cifras, entonces es mejor no colocarlo en el ensayo. Entonces Sí, vuelvo. profe, es que eso es lo que me confundía. Yo decía, listo, yo entiendo, ¿cierto? Pero ¿cómo hago yo como para desenredar eso, como para No, argumentarlo con mis propias palabras, o cómo hago no, yo para citar y después no te argumentar? compliques, Yo no te estaba, compliques la vida. Escoge o mira cuál es el centro real de las cifras y en ese te concentras y lo explicas. Pero si realmente no lo entiendes, no te compliques la vida, pasa de largo con esa información y búscate otra que verdaderamente tenga un mejor argumento. ¿Estamos? bueno, señor. Bueno. Yo creería que eso es todo, ¿cierto? No tengo más que decirles, pues ya espero que oren bastante, que entren en proceso de reflexión, pero que al mismo tiempo trabajen, que tienen que trabajar fuerte porque ya se nos llegó la hora de hacer la entrega de los trabajos de grado. Ensayo, ojo con lo que voy a decir, yo voy a leer los ensayos. De pronto el día 27, 28, porque tengo unos días ahí para hacer lectura. Si yo al leer el ensayo y veo que les tengo que hacer comentarios, les hago comentarios y se los devuelvo y tendrán solamente como un día máximo para hacer las correcciones. Pero si yo veo los ensayos que no cumplen con los requerimientos establecidos para el trabajo de grado, les cuento que les toca volver a repetir el curso de trabajo de grado. Entonces se los tengo que decir para que estén claros en ese sentido. Entonces por eso estoy dando estas explicaciones muy puntuales para que ustedes tengan esa guía. Todavía hay tiempo. Miren que ese escrito que yo les mostré, que les acabé de mostrar, yo tuve aproximadamente unos 20 días para recoger la información, leerla, extraer, armar el rompecabezas. Y entre el día lunes, el día de hoy y mañana termino ese artículo.
O sea, es que si uno se sienta juicioso, cuando uno tiene las herramientas, mira, uno agarra de aquí, agarra de aquí, agarra de aquí, monta sus ideas, organiza. En cuestión de unos 3, 4 días juiciosos, uno monta el ensayo. O sea que todavía hay tiempo suficiente. No se preocupen que porque no va a quedar bien escrito. Pues es lógico que ustedes no tengan la experiencia en redacción, eso es lógico. Pero eso sí, traten de hacerlo lo mejor posible, que cuando yo ya lo lea, yo ya les mando mis correcciones y ustedes inmediatamente hacen esas correcciones. Las correcciones que yo he hecho en los ensayos anteriores, muchachos, ha sido más de hilo conductor, de conexiones de oración, de un punto, una coma, pero las ideas en general uno las encuentra bien, ¿cierto? Entonces no se preocupen que quede así perfecto, así como el de Villegas. No, es que Villegas tampoco escribe perfecto, muchachos. Lo que pasa es que yo tengo un poquito más de experiencia que ustedes. Y para que ustedes lleguen de pronto a ese nivel, pues requieren de seguir consultando, de seguir leyendo, de seguir escribiendo, de seguir borrando, de seguir leyendo en voz alta. Es un ejercicio de práctica, de pura práctica. ¿Correcto hasta ahí o no, compañeros? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. bueno, entonces les deseo una feliz noche, que descansen, cuídense mucho. Mañana sigo disponible. Entonces, en ese sentido, si necesitan alguna duda en horas de la mañana, pues con gusto les atenderé. Una feliz noche y que descansen. Profe, Gracias. buenas noches. Feliz noche. Profe, la grabación queda cuando montada. Mañana ya la tienen disponible. Listo, muchas gracias. Se las monto ahí por anuncios, se las monto por anuncios para que la puedan ver desde ahí. ¿Listo? Gracias. Bueno, gracias, profe. Hasta Feliz mañana. noche, que descansen. Bueno, usted también. Hasta luego.